Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Moreno, yo soy licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, tengo una especialidad en análisis de la conducta humana y tengo un despacho que se dedica exclusivamente a criminología corporativa. El día de hoy les vamos a hablar sobre asesinos en serie y cómo se puede identificar cada uno de ellos en el ámbito que nosotros estudiamos. Primero, habría que identificar la diferencia entre asesino en serie, en masa y el otro tipo de asesino que puede existir. El asesino en serie es aquel que va a privar de la vida a 3 o más personas en un periodo de tiempo de un día a otro y que tiene un espacio de enfriamiento. ¿Qué es el espacio de enfriamiento? El espacio de enfriamiento es cuando este asesino decide pausar su etapa de acción antisocial con el fin de poder detenerse y gratificarse de las conductas que cometió en su tiempo. Otro tipo de asesino que es muy conocido también se le llama asesino en masa. Este tipo de personas van a tener la capacidad de privar la vida a 4 o más personas, pero con la diferencia de que lo van a hacer en el mismo momento y lugar. Puede ser que haya un cambio de lugar, pero este va a ser muy corto y no va a afectar en el momento en el que está realizando los homicidios. El tercer tipo se le llama asesino frenético. Este tipo de asesino lo va a distinguir específicamente porque van a matar a 2 o 3 personas, pero va a ser en el mismo espacio. Puede ser en 2 lugares consecutivos cuando esta persona recorre de un lugar a otro sin tener un espacio de enfriamiento. La diferencia entre estos dos es que el asesino en serie va a buscar el enfriamiento para poder gratificarse de la conducta antisocial que cometió, y el frenético solamente tiene esta etapa de letargo en el transcurso en el que está llegando de un lugar a otro para poder llegar a cometer este tipo de conducta. Ressler en el 2005 define el asesino en serie como este tipo de persona que tiene la capacidad de matar a 2 o más personas, pero con esta etapa de enfriamiento. Importantísimo señalar que la etapa de enfriamiento es aquella donde esta persona va a detenerse, va a disfrutar por manera psicológica lo que está generando y por qué lo está generando. Más allá de eso, va a buscar según las etapas en las que va a estar contempladas, puede ser la de seducción, la de pesca, que está buscando a otra víctima, que está precisando qué otro tipo de víctimas va a tener que matar, siguiendo siempre el modo de operar y la firma que por él lo podemos identificar. Hay características bases que nosotros tenemos para detectar a un asesino en serie. La primera está determinada por Steven Eger, el cual dice que va a matar, como decía, a un mínimo de 3 a 5 víctimas y tiene este periodo de latencia. La segunda es que las víctimas no tienen relación con el victimario. Quiere decir que estas personas no están buscando a personas allegadas a él, no están buscando a personas que tengan una comunicación directa con él. Sí las va a estar cazando, sí va a tener esta etapa de pesca, pero no va a buscar en la manera de lo posible que tengan una relación directa con él o que tengan una relación de conexión. Puede ocurrir el crimen al azar o puede ocurrir sin conexión entre diferentes personas. Se dependerá del modo de operar y de la firma que tenga cada uno de ellos. Siguiente característica es que los asesinos reflejan el sadismo en la acción. Van a buscar gratificarse en el momento de estar cometiendo esta conducta antisocial en todo momento. Van a hacer que este evento para ellos sea único, sea identificable, y por eso van a buscar cualquier manera para poder llegar a esta gratificación psicológica. Nosotros como criminólogos buscamos la firma, que es este momento personal, generalmente inconsciente, donde la psicología va a destacar por qué esta persona está haciendo ciertas conductas. El modo de operar, en contrario, va a buscar las funciones y la temática que tiene el victimario para poder llegar a la conducta antisocial. ¿Cómo podemos distinguir uno de otro? Poniendo un ejemplo, una persona que mata a su víctima, con el efecto de poder llegar a querer tener una supremacía de poder, a poder tener un control sobre un evento pasado, histórico, psicológico que tenga, va a disfrutar este momento dominando a la víctima, haciendo lesiones en específico donde demuestre que tiene el poder exclusivo de este tipo de situaciones. La firma, como les decía, es un evento instintivo, psicológico, que no va a ser generalmente intencional. En algunos casos intencionales se puede distinguir, por ejemplo, con las famosas narcomantas que tenemos aquí en México, donde dan la seña de que un grupo en particular lo hizo y dejan un pequeño rastro psicológico donde nosotros detectamos qué posible victimario es. En algunos casos se van a llevar algún tipo de objeto, prenda o pertenencia de la víctima, inclusive órganos, con el fin de poderse recrear.
en la comodidad de su lugar seguro, de su lugar de residencia, y disfrutar recordando lo que hicieron en ese momento. Raramente el asesino obtiene una ganancia material. El motivo siempre va a ser de orden psicológico. Va a ser una gratificación interna. Va a ser una gratificación que va a venir del inconsciente. Que a veces él no sabe por qué quiere realizar este tipo de delito. Solamente quiere cometer esta conducta, pero no entiende el trasfondo. Para lo que nosotros estudiamos años es detectar este trasfondo, detectar la cadena causal que tiene el sujeto y con eso poderlos identificar. La perfilación, en cambio, va a estar ayudando a todos los órganos de justicia para poder identificar, en base a datos criminalísticos y a bases psicológicos, quién es el probable sospechoso y en base a una entrevista poder detectar si esta persona realmente culpó o no tiene la culpa de la conducta que se le está imputando. La víctima generalmente va a tener un valor simbólico. Quiere decir que el sujeto va a ver a la víctima como una necesidad de cubrir una conducta antisocial, pero no está viendo si es una mujer, si es un hombre, si esta persona tiene diferentes características. Va a buscar el simbolismo interno. ¿Por qué está decidiendo matar a esta persona? Hay tipos de asesinos en serie. Redler en el 2005 generó la primera clasificación de asesinos en serie y esta clasificación la determinó en asesinos organizados y desorganizados. Los primeros van a ser aquellos que van a tener la capacidad de reacción suficiente para poder organizar sus ideas, deliberar el acto criminal y poder generar actos de precaución en el modo de operar para que este sujeto tenga un riesgo bajo de detección. Va a buscar todas las estrategias necesarias, va a investigar sobre la comunidad en la que está generando la conducta para evitar ser detectado. Redler decía que estas personas generalmente tenían un odio hacia la sociedad y hacia las mujeres. La realidad es que no es determinante para ellos. Quiere decir que un asesino en serie organizado va a buscar, sí, a sus víctimas, las va a diferenciar, va a planear el hecho, va a tener un intercriminis, que es esta idea de deliberación, de generación de la conducta, y la forma externa del intercriminis es poder generar todas las herramientas necesarias para cumplir el delito. En cambio, un asesino desorganizado no va a tener esta capacidad de razonarlo, de planearlo, y va a ser impulsivo. Son los más fáciles de detectar porque estas personas van a cometer muchos errores. Van a tener un modo de operar de alto riesgo. Quiere decir que van a dejar muchos indicios con los que es posible poderlos empezar a detectar y poder conocer quién es el realmente culpable de esta conducta. Generalmente, y como ejemplo, Redler señala que una persona desorganizada va a utilizar inclusive su propio auto, herramientas que tiene comúnmente en su casa y que va a estar utilizando en su vida tradicional para poder generar estas conductas. Y un organizado no, va a tener un kit de herramientas específicamente comprado para realizar estas conductas. No le interesa utilizar el cuchillo de casa, no le interesa utilizar el martillo que usa para arreglar las cosas de su casa, sino que va a tener un martillo especial, va a tener un cuchillo especial para poder generar estas conductas, porque esa herramienta es un símbolo para él, le recuerda lo que generó, le recuerda la gratificación que tiene al cometer este tipo de conductas. Hay factores que como criminólogos vamos a tener que estar viendo siempre en las conductas antisociales. Tenemos que ver factores externos y factores internos. Nosotros los llamamos con factores exógenos y endógenos. Los exógenos son todos aquellos en los que la persona va a sentir la influencia social por el que quiere cometer una conducta. Pueden ser familiares, pueden ser de amigos, pueden ser laborales, educativos, va a tener esta influencia. La sociedad va a estar ayudando a que esta persona decida cometer una conducta antisocial. Los factores endógenos, al contrario, son puramente internos. Estamos hablando de factores psicológicos y biológicos. Algún problema que haya tenido en su infancia, que haya generado un trauma psicológico, que haya generado un trastorno de conducta, inclusive enfermedades mentales como la esquizofrenia.
Una esquizofrenia tipo paranoide puede ayudar a que esta persona empiece a cometer diferentes conductas antisociales. Los asesinos en serie se cree que la mayoría son psicópatas, pero la realidad es que no. No se necesita ser psicópata para poder ser un asesino en serie. Si bien el psicópata, al tener esta falta de empatía hacia la sociedad y tener una labilidad afectiva, va a generar un homicidio más difícil de poder detectar, el modo de operar va a ser de bajo riesgo, no quiere decir que todos los asesinos en serie tengan que ser psicópatas. Va a haber posibles motivaciones en el sujeto que nosotros podemos ir detectando a raíz de cómo esta persona fue realizando los actos criminales. Nos vamos a apoyar de la psicología, en la autopsia psicológica, para poder determinar cómo estas personas llegaron a la comisión del delito. Vamos a tener que determinar si esta persona tiene una motivación emocional, tiene una motivación que se le dice de iluminado, profética, y cómo es que esta motivación ayudó al sujeto a llegar a la conducta antisocial. Los psicóticos, por ejemplo, van a tener una motivación por la enfermedad que tienen, van a tener un episodio psicótico, van a tener alucinaciones auditivas, visuales, le van a generar delirios, y esto es lo que va a motivar a la persona a querer llegar a una conducta antisocial. Va a haber otro tipo de motivaciones, como les decía, los proféticos o iluminados también se llaman. Y estas personas creen que el acto que están teniendo es justificado y que, al contrario a lo que se cree, la sociedad los va a apoyar porque es lo que se necesita para que una sociedad florezca. Un ejemplo muy claro es cuando las personas tratan o matan a prostitutas, a indigentes, con el fin de limpiar, según lo que ellos dicen, a la sociedad, porque creen que la sociedad les va a agradecer, que al contrario de estarlos buscando, de estar haciendo investigaciones pertinentes para poder darles una causa penal, en este caso solamente van a buscar la aceptación social, que la sociedad les agradezca por el hecho cometido. Otro tipo de motivación es por la emoción. Si el sujeto dentro de una clasificación tiene más influencia en factores endógenos que en exógenos, esta persona va a necesitar emociones y va a necesitar un poco control de estas emociones para llegar a la conducta antisocial. Este va a ser la persona que va a disfrutar el hecho porque eso es lo que le da un placer. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, Andrei Chikatilo, una persona muy famosa en asesinos en serie, donde él tenía una necesidad para poder matar a ciertas personas. No generalmente va a necesitar una violación, pero sí tiene una gratificación psicológica y emocional por lo que está generando. El último asesino por motivación se podría decir el de lujuria. Esta persona sí es común que tenga una violación, sí es común que después de tener este acto de conducta antisocial como homicidio, va a buscar una gratificación sexual. Puede ser necrofilia, puede ser la violación antes de generar el homicidio, o inclusive puede haber canibalismo. Este tipo de personas vamos a ver rastros en ADN, vamos a ver rastros que disfrutó después de haber matado a la persona porque tiene un placer sobre el símbolo que hizo, sobre la conducta que está generando. Para poder entender a los asesinos en serie tenemos que poder explicar qué son las fases que tiene cada momento para poder llegar a la conducta antisocial. La primera fase que se conoce se le llama áurea. En esta fase va a tener el proceso, el sujeto, de retraerse a su fantasía. Va a buscar en su psique qué es lo que lo está motivando, qué es lo que quiere hacer, cómo quiere planear este delito, qué quiere buscar, va a buscar una mujer, va a buscar un hombre, qué tipo de acciones va a generar y esto qué placer le va a dar. En esta etapa es muy importante señalar que el sujeto va a parecerse lo más normal y cotidiano posible. No vamos a poder ver a una persona que esté en una fase áurea porque solamente está retrayéndose a esta etapa de fantasía, a este mundo de fantasía donde está buscando cumplir un objetivo, pero todavía no decide cómo hacerlo. La siguiente fase se le llama fase de pesca. En esta fase, como un pescador, vamos a empezar a mandar nuestro carrete, vamos a empezar a buscar a las víctimas, a ver qué víctima es la que es más esencial para nosotros, y vamos a tener este proceso en el que vamos a estar determinando y discriminando a las personas para que tengamos a la víctima necesaria.
Una vez que tengamos esta víctima, el sujeto va a llegar a la seducción, la tercera fase. En esta fase de seducción es donde las personas pueden, el victimario puede atacar a su víctima de una manera imprevista, sin advertencia, o puede generar un falso sentimiento hacia la víctima para poder tener seguridad y burlar las defensas que tenga esta. Dependerá del sujeto, si es organizado o desorganizado, para saber cómo sucedió la fase de seducción. Como les decía al principio, los más difíciles son las personas organizadas, porque este tipo de victimarios van a buscar burlar las defensas de la víctima, van a generarle confianza, y una vez que tengan esta confianza es cuando es posible que ataquen. Una persona desorganizada generalmente lo hace sin advertencia, solamente encuentra a la víctima en un estado vulnerable y es cuando ataca para llegar a la conducta antisocial. La cuarta fase va a ser la de la captura. Esta consiste en cerrar la trampa. Vamos a generar todas las acciones que simulen un juego sádico, que gratifiquen al sujeto en la conducta para nosotros poder estudiarla. En este momento es cuando el sujeto va a denostar toda la personalidad de la víctima y va a mostrar sus verdaderas intenciones. Aquí en esta parte del juego sádico es donde posiblemente esta persona va a empezar a generar la gratificación psicológica por lo que está generando. La siguiente fase es la del asesinato. En este momento es cuando la persona ya sustituye su fantasía por la realidad y realiza el crimen. Es el momento clímax de la situación. Es el momento en el que el victimario llega a la comisión de la conducta antisocial por la que nosotros estamos estudiando, el homicidio. La siguiente fase se le llama fetichista. En este momento es cuando la persona, por el placer intenso que tiene, aunque es transitorio, va a prolongar la experiencia, va a tratar de seguir disfrutando a la víctima. En este caso va a generar lesiones post-mortem, va a poder generar una violación post-mortem y va a tener todo este tipo de sensaciones porque quiere seguirse gratificando de la sensación que tuvo al momento de llegar al clímax, en la fase del asesinato. Este punto es donde dejan la firma, donde ya tiene condiciones que van a ser instintivas, va a dejar rastros psicológicos que nosotros tenemos que tener la capacidad para poderlos evaluar y posiblemente identificar. Y la última fase es la de la depresión. En esta fase, el asesino va a experimentar una depresión muy parecida a la poscoital. Quiere decir que esta depresión va a ser parecida a cuando nosotros dejamos de tener relaciones sexuales y que sentimos la necesidad de volverlo a hacer. El sujeto va a entrar en esta profunda depresión. Puede inclusive intentar suicidarse. Y si logra salir avante de esto, es cuando empieza otra vez el ciclo y empieza con la fase ágora, a buscar una fantasía que cubrir, a buscar otra nueva víctima. Todos los asesinos en serie tienen estas fases y estas fases van a ayudarnos a nosotros porque identificándolas correctamente podemos saber cómo fue que llegó el victimario a esta comisión del delito, cómo fue que el victimario llegó a conocer a la víctima, a seducirla, qué modo de operar tenía, qué firma es la que deja, qué momento psicológico es el importante. Nos vamos a apoyar, claro, de la criminalística, porque la criminalística va a analizar los indicios, va a generar todas las evidencias en laboratorio para nosotros poder interpretarlas y saber si lo que estábamos deduciendo es verdad o no. Vamos a tener que tener la capacidad de analizar todo este tipo de dictámenes, de pedir más dictámenes, de poder analizar la información y saber qué es lo que el criminalista no puede ver. El criminalista va a ver los hechos científicos en base a sus dictámenes y nosotros tenemos que meternos a la personalidad del delincuente, tenemos que meternos, como se dice vulgarmente, a la mente del delincuente. Tenemos que entender por qué lo hace. La criminología, una vez que tengamos a los sospechosos, tendremos que hacer entrevistas, leer el lenguaje corporal, leer los microgestos, detectar dónde nos está mintiendo este sujeto para poder entonces generar una confesión. Hay muchas técnicas de entrevista que podemos utilizar. Podemos utilizar la técnica RATE, podemos utilizar la Wicklander-Zulawski, dependiendo de la capacidad que nosotros tengamos y cómo desarrollemos la entrevista a partir del reporte. Muy importante señalar que un buen criminólogo es un buen entrevistador. Difícil es poder sacar una confesión cuando no sabemos leer el lenguaje corporal.
cuando no sabemos detectar cuando una persona está tratando de ocultar un sentimiento sobre la versión del delito que nos está diciendo. Pero si conocemos estas características, las debilidades que tiene el lenguaje corporal, las debilidades que tienen los microgestos, la forma en la que se expresa en el discurso verbal, será muchísimo más fácil poder detectar a un victimario cuando era sospechoso. La perfilación va a ayudar a poder discriminar de todos los sospechosos que tenemos, a señalar a los más probables, a determinar cómo es que estas personas pudieron llegar a la conducta antisocial, qué tipo de sujetos son, qué tipo de delincuente es el que tenemos enfrente. Y nosotros como criminólogos tendremos que trabajar a la par de esto para poderlo identificar cada vez más. El CLEU va a abrir unas maestrías en mayo de criminalística y de perfilación criminal. Los invitamos a todos a que puedan ingresar para que se puedan ir perfeccionando en este tipo de estudios. Una de las herramientas más importantes y las aportaciones que da el CLEU a la sociedad mexicana es precisamente con estas materias y con estas maestrías que van a ayudar a poder disminuir, prevenir este tipo de conductas y que la sociedad pueda vivir en una comunidad más estable y más saludable. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias. Espero que esta información les haya ayudado. Les recuerdo, mi nombre es Eric Moreno, maestro de CLEU. Me despido, que tengan un excelente día.